Saludos amigos y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de la Casa Mágica. Hoy les tengo una entrevista muy interesante. Vamos a charlar con Jesús Guillén, quien es uno de los grandes talentos de la magia venezolana. Jesús, además, tiene una licenciatura en psicología, mención clínica. Es un gran talento en cuanto a la cartomagia y al cardistry. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre todos estos temas y sobre sus trabajos que han sido pues muy importantes y de verdad están teniendo un resultado muy positivo. Proyectos como Ilusionismo con Sentido, además el proyecto Dasein y Pensamientos Minimalistas son parte de los ebooks que Jesús ha creado y que han tenido una buena recepción y unos buenos reviews en cuanto a todos aquellos que han recibido este material. Tiene plasmado su sello muy personal, su visión de la psicología relacionada con la magia y además su visión propia de cómo enfocar y cómo presentar todos estos juegos desde el punto de vista humano. Yo creo que es algo muy interesante para que todos ustedes escuchen, para que conozcan un poco más sobre Jesús, sobre su trabajo, y estoy seguro de que lo van a pasar muy bien. Recuerda seguir este canal. Recuerda, si te gusta el video, le das like, comparte el video y además suscríbete en nuestra comunidad. Estoy seguro de que todos estos segmentos y estas entrevistas pueden ser parte importante de tu desarrollo mágico. Y recuerda sobre todo activar la campanita de notificaciones. Bueno, no los entretengo más, los dejo con la entrevista de Jesús Guillén. Cualquier comentario que lo tengan, que quieran hacerle alguna pregunta, lo pueden dejar aquí debajo en la sección de comentarios. Así que bueno, muchachos, disfruten de la entrevista. Hola Henry, Hombre, ¿cómo está Jesús? ¿Cómo está todo? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. gracias Eh, a ti por la invitación. no, Genial por este favor. espacio por acá. Me alegra mucho que compartas con nosotros, que también la comunidad de la Casa Mágica sepa un poco más sobre Jesús Guillén, sobre tu trabajo y además tu gran afición, que es la magia, por supuesto, y vamos a hablar un poquito sobre la psicología, vamos a hablar sobre el cardistry, en fin, vamos a pasar un rato agradable. A todos mis amigos en el canal de YouTube les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Ya vieron el intro de Jesús. Jesús, primero, saber cómo estás, cuáles son en estos momentos de confinamiento los proyectos que quizás estás construyendo, que estás pues practicando, cuáles son esos ratos en los cuales utilizas para crear. En fin, danos un poquito de esa respuesta, ¿no? De ese feedback. Vale, sí, gracias. Bueno, primero nada fácil sobrellevar esto, la cuarentena, creo que para nadie en el mundo lo es. Aquí en Venezuela, bueno, las dificultades que ya conocemos y ya sabemos que existen acá, además aunadas a la cuarentena y a la Sí. pandemia, pero bueno, tratando de ser lo más productivo posible desde casa y manteniendo lo más efervescente posible la creatividad, que creo que es algo importantísimo en estos días. En mi caso, bueno, viene por allí un proyecto bien interesante, sería mi cuarta publicación escrita en formato ebook. Y bueno, voy a tratar un poco temas desde la cuarentena, desde lo que es estar en cuarentena o los procesos creativos de la cuarentena y la post-cuarentena. Un poco lo que yo pienso y lo que más o menos estimo que pueda suceder con la magia después de la cuarentena. Son varios puntos y bueno, algunas otras herramientas también que van a estar bien interesantes. Sí, hay que recordar que pues Jesús ha sacado 3 ebooks muy interesantes, los cuales pues ha tenido un buen resultado y un buen feedback. El primero son Pensamientos Minimalistas, que cuando recibí la publicación para revisarla, me gustó muchísimo la forma de tu visión, Jesús, la forma en la cual enfocas la explicación y lo que quieres transmitir. Y también después de eso viene otro trabajo que me gustó muchísimo, que es Ilusionismo con Sentido, que también demuestra una vez más que profundizas muchísimo en el aprendizaje, en tu visión y en la manera en la cual tú enfocas lo que haces. Y por último, que lo tuvimos aquí también en el canal de YouTube de la Casa Mágica y se los he recomendado en varias oportunidades, el proyecto Dasein, que también estuvo muy Correcto. interesante. Cuando creas este tipo de ebooks, Jesús,
¿con qué motivo lo haces? ¿Lo haces primero con el motivo tuyo de satisfacción personal, de crear tu trabajo, o lo haces con un norte de compartir, de que los demás puedan aprender o llegarle a magos o a profanos? A ver, creo que una cosa que me motiva mucho o que me ha motivado mucho desde hace tiempo a escribir, a plasmar ideas, fue el hecho de haber estudiado psicología a nivel universitario. Ya hubo un punto en la carrera en el que empezaron a surgir ideas o que empecé a ver ciertos conceptos que podían abordarse, que podían hablarse y por qué no escribirlos. Sobre todo desde una parte de la psicología que me encanta, que es la parte existencial, la parte humana. Entonces creo que son puntos que no están ampliamente abordados en la magia como arte y pues bueno, tuve el atrevimiento de ponerme a profundizar en ello, a plasmar ideas, a escribir, que ojo, no es que lo que yo diga allí pretenda decir que es la verdad sobre esos temas que estoy hablando, pero trato de igual forma de sustentarme en autores, sustentarme en teorías y bueno, quiero prácticamente con estos proyectos escritos, con estos ebooks, ampliar un poco más la visión del mago desde el punto de vista humano y desde el punto de vista existencial. También ampliar la visión del espectador, ampliar la visión de cómo vemos la magia de forma artística, como una rama del arte. Y bueno, creo que trato esencialmente algo que tienen en común todos los proyectos es enfocarme en la parte humana de la magia, humana en el sentido de que vamos a ver por un lado la técnica, pero también vamos a ver por un lado los procesos humanos que hay de encuentro, los procesos humanos que hay en la parte estética, todos estos elementos que incluso tienen connotaciones existenciales bastante profundas. Así que bueno, o sea, son un montón de ideas y de cosas que digo, yo quiero transmitir esto, quiero compartir esto con la gente, con los magos, y bueno, a ver cómo los reciben realmente. Bueno, yo te quería preguntar, justamente como has estudiado psicología, sabes muy bien que quizás el mago no, por supuesto, sea un psicólogo como tal, pero sí tiene algo de psicólogo. Cuando uno se relaciona con el público, llegas a través de la experiencia a saber qué persona te puede echar broma en un efecto, cómo piensa más o menos el Correcto. espectador, en fin, entonces es como un psicólogo natural que tiene por dentro el mago y que lo utiliza cada vez que nos relacionamos con el público. Te quería preguntar a ti, la Uh-huh, psicología, tú estudiaste, ¿cómo, qué uh-huh. similitudes encuentras y cómo se puede aplicar a la magia? Es que, a ver, si bien hay psicología implícita en la magia de forma natural, o sea, es algo que es imposible de desprender, por más que quieras ver el lado estético, por más que quieras ver el lado de la belleza, etcétera, es que incluso esos temas, esos conceptos, la estética, la belleza, implican procesos psicológicos que, de cierto modo, el mago adquiere conocimiento sin saber realmente que se tratan de procesos psicológicos profundos, complejos. Igual con el manejo de espectadores, igual por ejemplo con la forma de transmitir o de presentar ciertos juegos, que uno dice, bueno, si mi lenguaje se torna hacia esta dirección, puedo causar tal efecto en los espectadores. Son cuestiones psicológicas netamente. Sin embargo, cuando en mi caso, al haber estudiado psicología, desde el punto de vista académico, se amplía mucho más la cantidad de cosas que tú ves de psicología que existen en la magia. O sea, yo me atrevo a decir que en gran porcentaje la magia es psicología porque aparte de ser un arte, involucra una serie de procesos en el espectador increíbles, brutales, que bueno, ya la neurociencia de hace recientemente un Sí. tiempo para acá ha comenzado a trabajar, a estudiar, por lo menos en la parte de cómo el cerebro y cómo los lóbulos del cerebro reaccionan al momento de ver magia, etcétera. Esta es la parte, por supuesto, neurocientífica, la parte más biológica, conectada con lo psicológico, pero hay también pues otros temas y conceptos de la psicología muy, muy profundos, implícitos en la magia. Eh, uno bastante sencillo, uno bastante que se me ocurre ahorita, es por ejemplo el vínculo. Que el vínculo, si bien es una palabra que puede sonar cualquier cosa o una palabra cotidiana, realmente es una palabra que esconde un proceso muy, muy profundo, de mucha, mucha intimidad, y es
algo que no todos los magos realmente conocen a ese nivel de profundidad. La psicología, como ciencia, como carrera de estudio, pues te ayuda a ver, por ejemplo, el vínculo dentro de la magia. Y así como el vínculo, un montón de temas más. Muy bien, y las condiciones psicológicas en las cuales se puede relacionar un juego desde el punto de vista del espectador, cómo sugestionarlo, cómo hacer el proceso que hacemos, que muy bien tú lo dices, que es un proceso que lo hacemos naturalmente porque leemos en los libros de magia, pero que a nivel de psicología como tal, como carrera, es mucho más profundo. Sí, bueno, tenemos un ejemplo bastante conocido y creo que bastante asertivo para este momento, para esta conversación, y es Daniel Ortiz. Daniel Ortiz, que si bien no es psicólogo, ha hecho una gran cantidad de aportes muy, muy certeros y asertivos sobre cómo funciona la psicología y el sugestionamiento hacia el espectador. Ahora bien, ¿cómo complementa eso el estudiar psicología como carrera universitaria? Pues puedo decirte que la magia como arte tiene un componente psicoterapéutico natural. Y ojo, no quiero decir que el mago sea psicoterapeuta, ¿no? Pero la magia sí tiene un componente psicoterapéutico que es capaz de intervenir, interpelar directo el estado de ánimo de la persona y de generar cambios en el estado de ánimo, cambios emocionales y una serie de procesos que pues traen beneficios en cuanto al ánimo y el bienestar del espectador. Eso podrá sonar como palabras bonitas, pero realmente son procesos que suceden. Aplica con la magia como también aplica, por ejemplo, ir a un concierto, ir a ver al artista que te gusta, verlo cantar o ver a la banda que te gusta. Todos esos procesos que ocurren dentro de ti, tanto a nivel químico como a nivel emocional, también suceden con la magia. Y eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Y que bueno, la psicología también ayuda a ver. Respecto a la parte de la sugestión, bueno, sí es cierto que tenemos la capacidad de sugestionar en cuanto a la manera del espectador, a la manera en que el espectador pueda tomar decisiones, por ejemplo, a la manera en que el espectador pueda responder o prever la respuesta del espectador. Sin embargo, la psicología como ciencia, como carrera de estudio, te hace ampliar muchísimo más este patrón, este espectro de herramientas, de técnicas, y no solamente puedes decir, oye, mira, por ejemplo, Dani, que aunque no es psicólogo, sí ha tenido mucha razón en varias cosas en las que, desde sus aportes, desde la parte de la psicología. También, por ejemplo, puedes... Es complejo, Henry, es complejo porque la cantidad de cosas que se abren respecto a la psicología dentro de la magia, yo creo que esta entrevista duraría como, no sé, como 2 horas. Si agarramos... Sí, Sí, si agarramos sí, específicamente Jesús, el concepto magia y desnudamos ese concepto y le quitamos la parte artística y lo podría considerarse como un proceso que es psicológico, un proceso que es de ese tipo de ciencia que estamos hablando. sí, totalmente. O sea, de hecho, yo eso lo menciono en el último libro. La magia se sostiene, psicológicamente hablando, en 3 patas, en una mesa de 3 patas, que es el mago, la magia y el espectador. No puede haber, no sé que se sonaría extraño decir que la magia está ahí implícita, pero la magia como desde el conocimiento, quiero referirme. Porque puedo hablar de la magia como conocimiento, como contenido teórico y práctico, y la magia como arte en general, como experiencia, mejor dicho. Entonces, para que suceda la magia como experiencia, tiene que haber el mago, tiene que haber el conocimiento y las técnicas, y tiene que haber un espectador. Si no hay esos 3 elementos fluyendo entre sí, interactuando entre sí, no, para mí no puede haber magia, por lo menos no de la psicología. Y difícilmente puedo decir que la magia sea arte si no hay esos 3 elementos interactuando entre sí, porque la relación mago-espectador, y teniendo de por medio a la magia, hace que no solamente ocurran procesos psicológicos y emocionales en el espectador, sino también de regreso en el mago. No solamente desde el punto de vista de la satisfacción, sino también desde el punto de vista del aprendizaje, desde el aprendizaje en el comportamiento humano de cómo los espectadores reaccionan ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, incluso tiene que haberte pasado muchísimo que a muchos magos, sobre todo aquellos que tienen muchísima experiencia, de que
planificaron hacer un juego de tal manera y vieron que haciendo ese tipo de presentación en ese patrón específico no generó las reacciones que esperaba, sino otras. Entonces ahí tienes un aprendizaje en el comportamiento y la respuesta del espectador. O sea, hay muchos procesos que están interactuando allí entre mago y espectador y o sea, creo que desde la psicología, por lo menos yo lo planteo así, no Sí, puede haber magia si no hay esos tres elementos. muy bien. Yo pienso de que hay dos carreras que uno puede estudiar que son fácilmente relacionadas con la magia. Uno, muy bien, como tú dices, la psicología, y otra es la publicidad, porque ambas pueden relacionarse perfectamente Sí, desde el punto de vista psicológico y el otro punto de vista promocional. Ahora, lo es que me correcto. gusta, sí, lo que me gusta precisamente de tu trabajo en estos libros, en estos ebooks, que si están interesados en adquirir todo este material, pueden comunicarse directamente con Jesús o a través de su cuenta de Instagram, que es Jesús Guillén Magia, o pueden comunicarse con Jesús directamente por Facebook, Jesús Guillén, porque es importante el trabajo que nos deja aquí Jesús desde el punto de vista psicológico y va un poco más allá y hace un, vamos a ver, profundiza, se me fue la palabra, profundiza muchísimo más en los conceptos que estamos hablando desde la relación, como dice Jesús, desde el mago al espectador. Y yo creo que vale la pena que ustedes pues sepan un poco más del trabajo de Jesús Guillén. Ahora bien, Jesús, te pregunto, otra cosa que tú lo haces muy bien es el cardistry. ¿Cómo nació el interés por el cardistry? Y también vamos a hablar un poquito sobre ello como un arte independiente a la magia, si bien todos aquellos que hacemos cardistry tratamos de que sea eso, de que sea un arte totalmente diferente a la magia y que tenga su identidad propia. Quiero que me des un poquito tu apreciación, cómo empezaste a aprender, cuál Claro. fue, dónde surgió ese interés y qué consideras que hoy en día representa el cardistry en el mundo artístico. A ver, bueno, ¿cómo empezó ese gusto por el cardistry? Yo creo que como le pasó a mucha gente con la aparición de Dan and Dave, los gemelos. Que si bien es cierto, en ese momento aún estábamos en la transición de el cardistry independizándose de la magia, porque Dan and Dave en su DVD también tiene un apartado, sobre todo en el Trilogy, tiene un apartado dedicado también a la técnica, a la cartomagia, etcétera. Pero ellos mismos son quienes plantean el cardistry ya de una forma independiente de la magia. Después salió un montón de gente que fue exponente posterior a ellos, que hoy en día son tremendos artistas en ese aspecto, creando incluso marcas, etcétera, estilos, cartas. Pero sí, o sea, en mi caso comenzó ese gran gusto del cardistry con Dan and Dave. Siempre me pareció apasionante la parte estética del cardistry. Creo que desde la parte visual, la estética con la que ellos plantean la forma de hacer cardistry, ahí justo en ese punto, en ese momento, es que dije, ok, quiero involucrarme con esto, quiero aprender esto y bueno, ver qué tal va en el transcurso del tiempo y la práctica. Que bueno, Sí, eh, no es una mentira para nadie el hecho de que el cardistry es extremadamente frustrante. No sé en qué nivel podría decir si está más o menos que la magia en cuanto a frustración, porque esto es una constante ensayo-error, repetición infinita, hasta que salga bien y punto. Sin embargo, pues creo que es bastante apasionante. Hoy en día está ya bastante claro que el cardistry está plenamente independizado de la magia. De hecho, en el Cardistrycon, que es el evento que hacen anual, donde se encuentran sí. los grandes exponentes, las grandes marcas, tienen un lema bien interesante que me parece un poco gracioso también, y es que ahí no se puede hablar de magia. Nadie ni habla de magia, ni nadie hace magia. Entonces, claro, lo hacen con un poco de humor, pero tiene mucho sentido también esto. Pues. Es una forma también de expresar lo totalmente independiente que están de la magia, al punto incluso ya de que se están creando cartas exclusivas para hacer cardistas, Para el tanto cardistry. por el material de fabricación como por el tema del diseño. Entonces, o sea, mira todo lo que ha crecido y mira cuánto se ha ampliado. Creo que merece la pena prestarle un poco más atención. Yo puedo entender que hayan magos que lo vean como, bueno, o sea, eso no tiene mucho sentido, eso es simplemente mover las cartas y ya, simplemente hacer malabares con cartas y ya. Pero realmente
tiene cuestiones bien interesantes de la parte artística, de la parte estética, ¿ok? Eh, si bien no es capaz de transmitirte emociones, es capaz de transmitirte la belleza desde la parte estética. Y eso es un punto bastante fuerte que tiene el cardistry. Claro, bien ejecutado, obviamente, también. O sea, hay un montón de cosas allí que interactúan y que hacen que esto sea ya más complejo de lo que era hace muchos años atrás. Por ejemplo, que el cardistry era una herramienta que adornaba la cartomagia y ya. Ahora no, ahora hay gente que se dedica exclusivamente a esto y que no tienen ni idea de la magia como arte o que ni siquiera están interesados en aprender magia, sino que están plenamente dedicados a hacer florituras, a hacer cardistry. Entonces, creo que ha crecido bastante. Yo creo que le queda mucho tiempo de vigencia al cardistry, mucha evolución. Eh, no pondría el cardistry ni a la par ni por encima de la magia, porque creo que la magia involucra muchos más procesos y elementos que el cardistry no los tiene. Y ya eso, o sea, ya eso es indiscutible. Ya allí no sería ni siquiera un tema realmente de discusión, aunque, no sé, o sea, podría conversarse ciertos puntos específicos, pero yo creo que el cardistry, aunque esté independizado de la magia, tiene ciertas limitaciones en el sentido de lo que proyecta y de lo que transmite. Claro, limitaciones que al fin y al cabo la hacen ser lo que es. Pero en estos días veía un debate en Facebook sobre esto, sobre gente diciendo que el cardistry va a llegar a sobreponerse a la magia en el sentido de que cuando la gente ve un mazo de cartas o alguien con unas cartas en la mano, la primera referencia va a ser el cardistry, culturalmente. Yo digo, o sea, eso está bien difícil. Bien difícil de que suceda. Ujú. Pero yo creo que tiene mucha vigencia todavía, la tendrá por un buen tiempo. Y bueno, a mí me falta muchísimo todavía por aprender de escritura, sin embargo, no dejo todos los días de practicar, aunque sea un poco, aunque sea una hora. Claro. Esa es la esencia de esto, la práctica motriz y bueno, el compartir contenido también de esto, que es otra parte interesante de este mundo. Fíjate que cuando yo aprendí a hacer florituras, había un movimiento Ujú. en aquel entonces que se llamaba Extreme Card Manipulation. Este movimiento Es correcto. lo hizo prácticamente Devo, un artista alemán, y Jerry Setkowski, mejor conocido como The Flourishman. E inclusive tengo la enciclopedia de las florituras de Jerry Setkowski. Hay una diferencia entre lo que es el Extreme Card Manipulation o las florituras y lo que es el cardistry, o realmente todo encierra lo mismo. Te lo pregunto porque quizás a mí me parece lo mismo, pero de repente se le puso el nombre de cardistry, ¿no? No sé si hay una diferencia. Yo creo que eso es una apreciación personal, no, ni siquiera he escuchado a Andrés decir lo que voy a decir, es totalmente mi apreciación, pero yo considero que el cardistry es la evolución o el siguiente paso del Extreme Card Manipulation, porque el Extreme Card Manipulation, si bien te dio esa primera visión de que con cartas puedes hacer muchas cosas visualmente bonitas, visualmente increíbles, ese siguiente paso, que yo creo que sería más un paso estético, un paso de belleza y de complejidad, hace que el término cambie y se denomine entonces cardistry, que cardistry es una traducción simple, es habilidad artística con las cartas. Sí, No muy diferente realmente de lo que es el Extreme Card Manipulation desde el punto de vista del nombre, del término, pero sí hay un espectro que se amplía por completo. O sea, toda esta evolución de la que te comentaba que ha tenido a nivel cultural, a nivel artístico, creo que hace que ya hablemos de algo distinto de lo que se hacía hace unos cuantos años. perfecto. Yo sé que haces cartomagia también muy bien. ¿Mezclas algunas cosas de cardistry con la cartomagia? Mira, en un principio estuve haciéndolo e intentando desarrollar esa idea, pero llegó un punto en el que comprendí, por lo menos yo, me sentí que hay que tener un extremo cuidado en hacer eso, porque creo que la ejecución del cardistry en una performance de cartomagia, en un juego de cartomagia, hace que ciertos puntos de belleza y de complejidad de la cartomagia se pierdan, porque la atención se va a dirigir entonces hacia otros conceptos, hacia otros procesos, como por ejemplo la impresión que causa la habilidad, lo cual es un tipo de impresión que me parece fatal en un juego de cartomagia.
Yo creo que si la atención del espectador se va hacia allá y se pierde la belleza de lo que el juego quiere transmitir, entonces entramos en un conflicto desde el punto de vista artístico. Por Sí. eso creo que puede funcionar, por ejemplo, para crear contenido para redes sociales, que es algo que me parece totalmente válido, totalmente factible. Podría funcionar para momentos muy, muy específicos, por ejemplo, en el que en un juego esté justificada la ejecución de una floritura o una serie de florituras, porque esa ejecución de florituras va a transmitir un mensaje o viene hilando el guión del juego. O sea, son cosas que hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar con pinzas porque puede terminar siendo contraproducente. Sí, como una especie de detalles que se pueden incorporar en la cartomagia sin abusar, como yo siempre lo he dicho, porque es como una línea muy delgada en la cual te tienes que manejar. Si te manejas un poco más, pues puedes romper muchos paradigmas de lo que es la cartomagia o de lo que podría ser y lo que es el cardistre. Es Estamos correcto, totalmente. es correcto. A nivel de cartomagia, que sé que haces muy bien porque te he visto, ¿cuáles han sido tus influencias en la cartomagia? ¿Qué magos te han influenciado? Además de Dani de Ortiz, que sé que ha sido una de tus grandes influencias, pero otros que hayan influenciado en lo que estás haciendo a nivel de cartomagia. Sí. A ver, desde el punto de vista del pensamiento, de la filosofía, indudablemente Tamariz. Tamariz está allí en la base principal. Desde el punto de vista técnico, te voy a hablar de unos años para acá, porque realmente son muchos magos los que me he sentido influenciado. Creo que realmente es un proceso normal de parte de todo mago tener diferentes tipos de influencias en el transcurso de su desarrollo y crecimiento artístico, pero desde hace unos cuantos años para acá, donde me he interesado en dos cosas principalmente, que es la parte estética de la cartomagia y de la parte técnica, pues te puedo mencionar a Joan Fontaine, que es un mago francés, alumno de Bell también, por supuesto, Patrick Kuhn, este asiático que ha sido Muy bueno. brutal el impacto que ha tenido en redes sociales. Sí, Dan and Dave, tengo una influencia de Dan and Dave desde el punto de vista de la cartomagia, pero más en la parte estética, en el sentido de cómo manipulas las cartas o cómo las cartas se desenvuelven en tus manos mientras haces sí, magia, cosa que para mí siempre ha sido demasiado apasionante. Yo creo que es muy diferente la apreciación de un espectador, aunque quizás no lo comprenda del todo, algunos sí, pero es muy diferente un cartomado que haga movimientos o gestos bruscos al que haga movimientos estéticos con las cartas. Entonces esa parte estética, que es la que me ha apasionado bastante, ha venido influenciada por estos magos franceses, magos americanos como Patrick Kuhn. Puedo decirte que David Williamson ha tenido una influencia sobre mí, no tanto en el humor, porque el humor desde el punto de vista de cómo lo hace David no es algo que yo hago, pero la comprensión que tiene David Williamson sobre la magia es una comprensión que ayuda mucho también a abrir la comprensión personal. O sea, llegas a un punto en el que te sientes identificado con ciertas formas de pensar de David Williamson desde el punto de vista de la magia y terminas siendo influenciado por esto y también tiene repercusiones en tu forma de expresar la magia. sí. Esencialmente esos. Hay otros magos que también, te digo, que han sido gran inspiración. Paul Wilson también. No sé, se me vienen demasiados nombres a la mente ahorita, pero con mayor fuerza y predominancia estos que te acabo de nombrar. Muy bien, muy bien. Y te quería preguntar, el trabajo que estás por sacar, que está en proyecto todavía, yo Sí. sé que como los demás es muy personal, ¿está dedicado al profano? ¿Está dedicado a los magos? Está dedicado exclusivamente a los magos. Este trabajo va a estar dedicado exclusivamente a los magos porque tanto por los temas que voy a hablar allí, hay ciertos conceptos y ciertos temas que los restringo del profano por razones obvias, como también desde el punto de vista de la comprensión, hay ciertos temas que voy a tocar y términos que el profano no va a entender bien. Claro. Entonces va a estar totalmente dirigido a magos y va a ser diferente en comparación con los tres anteriores. Con esa intención de que sea algo un poco más fresco, diferente y muy en relación a esto que estamos viviendo a nivel mundial, como lo es esta pandemia. ¿Crees que el mundo va a cambiar después de la pandemia?
Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de expresión artística, de entretenimiento, ¿o crees que va a ser igual? A ver, eso es súper Es complejo. Yo a creo, nivel, sí, creo, a nivel artístico en general. ¿Crees que va a sí. haber una expresión diferente? ¿Crees que ahorita va a ser más todo digital? A lo mejor va a ser todo más moderno por las redes sociales, por el distanciamiento social. ¿O crees que esto es temporal y volveremos a la normalidad como era antes? Mira, yo creo fielmente, Henry, que cuando esta pandemia termine y empecemos ese proceso de regreso a la normalidad, creo que sí va a haber un cambio importante en el ser humano. Creo que incluso me atrevo a decir que va a haber un cambio de época. Creo que la posmodernidad termina con esta pandemia y entraríamos en una nueva era donde se le va a dar un nuevo valor o se va a revalorizar al ser humano. Vamos a regresar al valor que tiene el ser humano por ser persona, por ser ser humano. Y eso va a tener una implicación directa en el arte, en la magia también. Quizás por lo menos en la magia no es que vayamos a empezar a hacer técnicas distintas o a ejecutar la magia, presentarla de forma distinta. Quizás no. Yo creo que los cambios grandes e importantes van a venir a nivel filosófico, a nivel de pensamiento, a nivel de cómo me defino y cómo me encuentro yo a mí mismo como mago y también la manera en que yo veo a los espectadores. Todo lo que respecta a la parte humana, ahí creo que es donde van a darse los grandes cambios a nivel mundial y también en la magia. ¿Dónde te gustaría verte dentro de 8 años, 10 años? Dios mío, qué fuerte. Me gustaría verme siendo plenamente feliz ejecutando las dos pasiones que tengo, que son la psicología desde el punto de vista clínico, ayudando a muchas personas, y la magia, por supuesto, transmitiendo ideas, mensajes, entretenimiento, muchas sonrisas y muchos cambios en el estado de ánimo de la gente para que sonríen más de lo que creen que pueden hacer. Muy bien. Volviendo rápidamente a la cartomagia, ¿crees que haya alguna diferencia entre el tipo de cartomagia española a la cartomagia que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Crees que hay alguna diferencia o que prácticamente depende mucho de quien la hace? A ver, yo creo que esencialmente sí hay una diferencia. Hay una diferencia ya desde el punto de vista de los predecesores de ambos tipos de cartomagia. La cartomagia española tiene una connotación más de guión, una connotación más de contenido, una connotación más de expresar desde lo interno. En cambio, la americana, que si bien puede expresar, puede comunicar, eh, creo que se va más a, no voy a decir algo superficial, porque no lo es. La magia americana puede ser también compleja y profunda, pero la diferencia sustancialmente la veo en el lenguaje y en la forma de transmitir lo complejo y lo bonito de la magia. Eh, no sé, yo creo que sin ampliar tampoco mucho, porque quizás pueda estar equivocado también con lo que estoy diciendo, pero creo que de una forma fácil de distinguirlo sería que la magia española eh, trabaja más desde el relato, desde la verbalización, y la magia americana trabaja más desde lo visual, desde el poder que tiene lo visual. Y Muy con bien. todo lo que en ambas cosas implica. Sí. Jesús, un libro favorito de cartomagia que te guste más, que te haya sido de más influencia, que te haya marcado, algún libro en específico que te guste. Mira, te voy a mencionar el primer libro con el que me encontré seriamente, cuando digo seriamente es que lo tomé, no lo tomé porque no lo tenía físicamente en ese momento, pero con el que me encontré y dije, voy a estudiar esto a profundidad, al punto de enamorarme, fue con los 5 puntos mágicos de Tamariz. Muy Yo bien. me enamoré de ese libro de una forma brutal y ese libro tiene una gran influencia en, aún hoy en día, en cómo veo la magia y ciertos conceptos importantes de la magia. Bueno, de la cartomagia y la magia en general. Perfecto. ¿Alguna marca en específico de paquetes de cartas a nivel de Cardistry y a nivel de cartomagia? ¿Cuál recomendarías? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la Tiley Hall, la Card Fan Tiley Hall, la que tiene el círculo atrás.
Para mí es la mejor baraja para hacer cartomagia como para hacer cardistry. Sé que hay muchísimas como la Tiger Deck, como la Virtuoso, como tantas otras. ¿Alguna que recomiendes para ambas cosas o alguna en específico? A ver, para cartomagia, bueno, primero coincido perfectamente contigo en que las Talijú, las del círculo, las que tienen el círculo en el dorso, son perfectas para ambas cosas. O sea, perfectamente puedes hacer cartomagia y florituras con esa baraja y ser feliz en la vida. Sin embargo, yendo de parte y parte, pues para la cartomagia yo recomendaría tres barajas. Recomendaría la baraja Fénix, que es espectacular y demasiado cómoda de utilizar. Eh, la baraja, la Bicycle, pero la de precinto dorado, que su fabricación tiene una particularidad bien interesante que ayuda muchísimo en la cartomagia y la hace mucho más disfrutable, por lo menos para mí, desde el punto de vista de manipular las cartas. Y bueno, la otra sería la Talijú con el círculo, no me acuerdo el nombre del modelo, creo que es Circle Back, o creo que es Circle Sí, Back. sí, claro. Pero Sí. las Talijú con el círculo en el dorso. Hay muchas más cartas, por supuesto, pero por lo menos a nivel de sacarle un buen provecho a la fabricación, esas tres. Y en cuanto a cardistry, pues esto es súper complejo, Henry, porque ya al final Muchas. va a depender de los gustos. Sin embargo, y hay muchísimos, o sea, la cantidad de cartas que hay es brutal. Sin embargo, yo recomendaría tres también. Las Virtuoso en cualquiera de sus ediciones, porque ellos abordaron el tema de la fabricación de cartas de una manera impecable, de una manera bastante compleja y profunda. Entonces, las cartas de las Virtuosas en cualquiera de sus ediciones, eh, recomendaría también una marca de cartas que está muy fuerte en estos momentos, que es una gran influencia ahorita, que se llama Anyone. Anyone, sí, Anyone. Ellos hacen unos modelos de cartas bien particulares, medio hipster, con una tendencia más minimalista, y mi favorita de ellos es una que el dorso es todo gris y tienen un punto en una parte del dorso solamente. Entonces, ese efecto, al momento de hacer florituras, hace que sean muchos puntos moviéndose en diferentes direcciones y es brutal a nivel visual el efecto que causan. Y tercero, repito lo que ya dije, las Talijo. Fíjate que yo Eso, indudablemente. para florituras o para el cardistry me voy por la Orbit, por la Fontaine y por la Virtuoso. Para mí esas son tres barajas que para hacer cardistry o florituras están mandadas a hacer, igual que las Telijo, pero esas también me gustan muchísimo. Jesús, ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por haber compartido tu conocimiento, tu visión, tu psicología sobre la magia y tu apreciación. Es importante, amigos, que visiten a Jesús en sus redes sociales, ya las mencionamos, Jesús Guillén en Facebook y Jesús Guillén Magia en Instagram. Quiero que por favor vean su trabajo. Jesús, ¿tienes alguna página web? De momento no, pero es algo que viene por allí. Muy bien. Por favor, vean los videos de Jesús. Importante que indaguen y averigüen sobre sus trabajos de pensamientos minimalistas, ilusionismo con sentido y el proyecto de Asein, que son interesantísimos y además tienen un contenido muy personal. Es una visión muy personal de Jesús sobre la psicología y sobre la magia. Y de verdad que yo se los recomiendo plenamente. Jesús, gracias por haber compartido Gracias, Henry. conmigo. Sabes que se te aprecia muchísimo. Gracias, Henry. Gracias, Y Henry. Igual, bueno, el estigma es el mismo. bueno, igual que sí, y estamos siempre en contacto y bueno, gracias por haber estado y un abrazo grande, Jesús. Gracias a ti, Henry, por la invitación y por este compartir tan genial. Y bueno, el abrazo de vuelta. Cuídate mucho también en estos días y bueno, seguiremos en contacto entonces. Gracias, Jesús.